Buenas, les habla Rochi. Hoy les voy a dar la clase de medidas de concentración. Es una de las 4 medidas que resumen información en estadística que estuvimos viendo. Hoy tenemos la clase de medidas de concentración y después queda el video de medidas de forma y con eso terminamos lo que sería estadística descriptiva. Bien, medidas de concentración. Las medidas de concentración, ¿sí?, son aquellas con las cuales podemos establecer o determinar el porcentaje o la cantidad de datos que se concentra dentro de determinado intervalo. O un intervalo que contenga determinada concentración porcentual o determinada concentración al fin, ¿sí? O sea, acabo de decir dos cosas muy parecidas, ¿sí? Lo que viene antes de la coma y lo que viene después de la coma, ¿sí?, que les acabo de leer, suena muy parecido si se dan cuenta, solo que viene al revés, ¿sí? Primero me dice, establecer el porcentaje de datos que se concentra dentro de determinado intervalo, o sea, yo puedo determinar un porcentaje de datos que hay en un intervalo, o puedo determinar el intervalo que contenga cierto porcentaje, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse que yo entro a una fábrica, ¿sí?, y quiero estudiar los salarios que tienen los empleados. Tomo una muestra de 30 empleados, ¿sí?, y les pregunto a cada uno cuánto ganan. Y hice una tabla de intervalos para poner más o menos entre cuántos gana cada empleado. ¿Sí? Tengo 5 empleados que ganan entre 10 y 15 mil pesos, 7 empleados que ganan entre 15 y 20 mil pesos, y así hasta 25 y 30 mil pesos. ¿Sí? Yo quizás quisiera calcular, porque mi jefe me dice que le quiere dar un aumento a algunos empleados, pero no a cualquier empleado. Le quiere dar un aumento solo a los empleados del 10% que menos gana, ¿sí? 10% que menos gana. No se lo quiere dar a cualquiera. Entonces me dice, yo le quiero dar al 10% de los empleados que menos ganan. ¿Cómo sé yo, como máximo, cuánto ganan para que pertenezcan a ese 10%? O sea, sabemos que como mínimo todos van a ganar 10 mil pesos. Pero como máximo, ¿cuánto gana una persona para seguir perteneciendo a ese 10%? ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la X de ese 10% que menos gana? ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso? Con medidas de concentración. También me podría surgir la pregunta de decir, bueno, yo quiero saber qué porcentaje de mis empleados ganan como mínimo 25 mil pesos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de mis empleados o qué cantidad de mis empleados? ¿Sí? Puedo no quererlo en porcentaje y lo puedo querer en cantidades absolutas. ¿Cuántos de mis empleados ganan menos de 25 mil pesos? ¿Sí? Menos de 25 mil pesos. Esto, bueno, acá porque en las tablas yo se lo puse así, lo podemos llegar a ver. Nosotros sabemos que hasta 25 mil pesos hay 20 personas acumuladas. O sea que yo podría ir directamente a decirle que hay 20 empleados que ganan como máximo 25 mil pesos o que ganan menos de 25 mil pesos. Pero el problema estaría si yo me pregunto qué porcentaje gana más de 23, porque eso no lo puedo sacar por tabla. Y eso también va a ser algo que yo pueda calcular con las medidas de concentración. Bien, entonces volvamos un poco al principio de esto que yo les estaba mostrando, que acá en estas dos oraciones dije lo mismo pero exactamente al revés. Bien, dijimos que tenemos dos posibilidades de medida de concentración, ¿sí? La primera medida de concentración me determina un porcentaje de datos o una cantidad de datos que se concentra dentro de determinado intervalo, ¿sí? Vimos recién que, por ejemplo, podría ser que me determina el porcentaje de personas, ¿sí?, con el ejemplo que vimos recién, el porcentaje de empleados que ganan hasta 25 mil pesos, por ejemplo. Entonces, estamos en este caso, ¿sí?
Esta medida de concentración que acabo de nombrar recién, que nos determina el porcentaje de datos que se concentra dentro de un determinado intervalo, se llama rango percentilar. La definición de rango percentilar, ¿sí?, es una frecuencia relativa porcentual, ¿sí?, que acumula desde el mínimo valor del recorrido hasta un valor dado de la variable. ¿Qué significa eso? Veamos el ejemplo que habíamos visto recién, ¿sí?, de la empresa con los asalariados. Y dice que acumula desde el mínimo valor del recorrido, ¿sí? Yo recién estaba diciendo que podía ser qué porcentaje gana menos de 25.000, ¿sí? Esto sería un rango percentilar. ¿Qué porcentaje gana menos de 25.000? Desde 10, que yo sé que es el mínimo, ¿qué porcentaje está acumulado hasta 25.000? ¿Sí? Por eso dice desde el mínimo valor del recorrido, ¿sí? Porque es el mínimo valor desde donde se acumula, ¿sí? Hasta 25.000 se acumula desde 10, que es el mínimo valor del recorrido. Hasta un valor dado de la variable. El valor dado de la variable es el que yo estoy preguntándome, el 25.000, ¿sí? El valor dado de la variable es el que yo pongo como máximo, ¿sí? Y el valor mínimo de la variable es el valor mínimo desde donde se acumula hasta ese valor dado. Y después tenemos la segunda medida de concentración, que nos determina el intervalo, ¿sí?, que contenga determinada concentración porcentual. En el primer caso, yo dejo dado el valor de X, ¿sí? Y a partir de ese valor de X, quiero averiguar qué porcentaje está concentrado hasta esa X. Acá es exactamente al revés. O sea, yo pongo una concentración dada, ¿sí?, y me pregunto cuál es la X hasta esa concentración. ¿Sí? Recién habíamos visto, yo doy una concentración, si digo el 10% que menos gana, y cuál es el salario máximo de ese 10% que menos gana, ¿sí? Determino un intervalo, ¿sí?, un valor de la variable que contenga determinada concentración, el 10%. Y esta medida de concentración, sí, que es en este segundo caso, se llama percentil. La definición de percentil, ¿sí?, es de orden K, y K es el porcentaje que nosotros dejamos dado, ¿sí? De orden K, aquel valor de la variable donde se acumula a lo sumo el K porcentaje de las observaciones, y desde donde se acumula a lo sumo el 100 menos K%. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo recién les había planteado la pregunta, es de cuánto ganan los empleados, ¿sí? ¿Cuánta X ganan los empleados del 10% que menos ganan, ¿sí? El orden K, acá sería el 10%, ¿sí? Es aquel valor de la variable, que no lo conocemos y es el que me estoy preguntando, aquel valor de la variable, aquel salario máximo, donde se acumula a lo sumo, como máximo, el 10% de las observaciones, el 10% de los empleados, ¿sí? Y desde donde se acumula a lo sumo el 100 menos 10%, ¿sí? Porque si yo tengo, me dice, aquel valor de la variable, donde se acumula por lo menos el K porcentaje, y esto es 10, el porcentaje 10 de las observaciones, y desde donde se acumula a lo sumo el 100 menos K, ¿sí? Entonces sería el 100 menos 10, el 90%. Tiene sentido, porque si hasta esa X, si hasta ese salario hay un 10% de empleados, a partir de ese salario va a haber un 90%, ¿sí? Sigamos con lo importante que es cómo calculo yo estas medidas de concentración, ¿sí? Si a mí me preguntan qué salario como máximo gana el 10% de mis empleados que menos ganan, yo tengo que saber cómo calcularlo. Y si me preguntan qué porcentaje de mis empleados gana menos de 25.000 pesos, yo también tengo que saber cómo calcularlo, ¿sí? Entonces, el rango percentilar, ¿sí?, dijimos, es una frecuencia que acumula hasta un valor, ¿sí? Es una frecuencia acumulada.
Y esta frecuencia acumulada, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Es f de x va a ser el valor que yo tenga en cuestión, ¿sí? Si digo cuántos de mis empleados ganan como máximo 25.000 pesos, yo voy a poner f de 25, ¿sí? Acumulado hasta 25. Y va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior, si esto es una frecuencia acumulada anterior, más la x, ¿sí? Mi x en cuestión, menos límite inferior de un intervalo por frecuencia absoluta simple sobre amplitud. Bien. Yo con esta fórmula de acá lo que estoy calculando son cantidades absolutas, ¿sí? Los empleados que ganan hasta 25.000 pesos, ¿sí? 2 empleados, 3 empleados, 4 empleados, lo que me dé, ¿sí? Pero son cantidades absolutas, son cantidades de empleados. Si yo esas cantidades de empleados que calculé lo resto por un total, ¿sí? Por ejemplo, el total de la muestra, tengo la proporción de empleados que ganan hasta ese salario, ¿sí? Y si yo a esa proporción la multiplicara por 100, se convierte en un porcentaje. Vamos con un ejemplo chiquito, ¿sí? Así nos cierra un poco más lo que es un rango percentilar y cómo calcularlo, con el mismo ejemplo de antes, ¿sí? Tengo una empresa y tengo los salarios de los empleados de una muestra de 30 empleados, ¿sí? Y yo les había preguntado qué porcentaje de mis empleados, esto para mí son los empleados para no gastar papel, qué porcentaje de mis empleados ganan menos de 23.000 pesos, ¿sí? Siempre que yo me esté preguntando una cantidad de datos a partir de un valor de la variable dado, ¿sí? Yo tengo un valor de la variable dado y quiero averiguar una cantidad, ¿sí? Sea porcentaje, cantidad absoluta o proporción, voy a estar tratando de calcular un rango percentilar, ¿sí? Yo tengo un valor de la variable dado a partir del cual quiero calcular una cantidad de observaciones, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿cómo calculo esto? Entonces dijimos, ¿cómo calculo esto? Con la fórmula de rango percentilar, ¿sí? Pero la fórmula de rango percentilar a mí me estaba dando cantidades absolutas. Un empleado, 2 empleados, 3 empleados. Y acá me pide el porcentaje. Así que a esa cantidad de datos la voy a dividir por un total, ¿sí? Y la voy a multiplicar por 100. Entonces, f de x, ¿sí? X es mi variable dada, ¿sí? Que en este caso es 23. Igual frecuencia acumulada anterior más x, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que tengo que ubicar en esta fórmula? ¿Sí? Para ver cuál va a ser la frecuencia anterior que voy a usar, cuál va a ser el límite inferior que voy a usar, cuál va a ser la frecuencia absoluta simple que voy a usar. Lo primero que voy a ubicar siempre es la x en la fórmula, ¿sí? Entonces pongo mi x, que es 23, ¿sí? ¿Y qué hago ahora? Me fijo en qué intervalo está contenida esta x, ¿sí? ¿En qué intervalo cae el 23? Bueno, me fijo en mi tabla, acá no, acá tampoco, es este intervalo, ¿sí? Entre 20 y 25 yo sé que está contenido el 23. Bien, entonces, ahora sí sigo con lo que sigue. Menos límite inferior, ¿sí? El límite inferior es el límite inferior de este intervalo, ¿sí? Este es el límite inferior y este es el límite superior. Así que me agarro el límite inferior, que es 20. Por frecuencia simple, estas son las frecuencias simples, 8, sobre amplitud, amplitud es la diferencia entre un intervalo y el otro, 25 menos 20, 5. Y frecuencia acumulada anterior. ¿Anterior a qué? Al intervalo que estoy trabajando. Si la frecuencia acumulada de este intervalo es 20, me fijo la que viene antes, ¿sí? La anterior, 12. Y esto nos va a dar
16,8. Como dijimos, esto es una cantidad absoluta, ¿sí? Y nosotros queremos pasarlo a porcentaje. Entonces, a mí me decía qué porcentaje de los empleados, ¿sí? De todos mis empleados. Así que el total por el que voy a dividir va a ser todos mis empleados de la muestra. Entonces, F acumulada hasta 23, lo voy a dividir por toda mi muestra, porque me dice de los empleados, ¿sí? Toda mi muestra. Por 100. Para pasarlo al porcentaje. Entonces esto va a ser 16,8 sobre el total de mi muestra, 30 por 100. Y esto me va a dar 56. ¿56 qué? 56%, ¿sí? Porque nosotros agarramos nuestra cantidad de empleados que gana hasta 23.000 pesos y lo pasamos a porcentaje. Entonces, esto significa que el 56% de mis empleados gana hasta 23.000 pesos. Gana como máximo 23.000 pesos o gana menos de 23.000 pesos. ¿Sí? Bien, seguimos. Seguimos con el percentil, ¿sí? El percentil se calcula con límite inferior más OAP, donde OAP es mi K, que K dijimos que es el porcentaje que estamos trabajando, por el total de la muestra dividido 100. Esto es una regla de 3 simple, ¿sí? No es nada más que eso. Menos frecuencia acumulada anterior por amplitud dividido frecuencia simple. Si se dan cuenta, estas dos fórmulas son iguales, tienen las mismas cosas. Lo único que cambia es que esto y esto están dado vuelta, ¿sí? Se los digo nada más por una cuestión de que capaz los ayuda a hacer una regla de mnemotécnica, que son iguales, pero tengo que cambiar de lugar estas dos cosas de acá, ¿sí? Bien. Bárbaro. Ahora con percentil también vamos a hacer un ejemplo así no cierra más. El mismo ejemplo de antes, ¿sí? Siempre vamos a hacer lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuál es el salario máximo del 10% de empleados que menos gana? Entonces, la incógnita ahora es el salario máximo y el salario es un valor de variable. O sea, que mi incógnita ahora es el valor de variable. Y lo calculo a partir de una cantidad de observaciones dada, ¿sí? Yo sé que tiene que ser el 10% de los empleados que menos ganan, ¿sí? Que ganan desde lo mínimo, ¿sí? Hasta este salario máximo, ¿sí? Entonces, sabiendo una cantidad, ¿sí? Sea absoluta, proporción o porcentual, sabiendo una cantidad, el 10%, calculo la incógnita que es el valor de variable. O sea, en rango percentilar yo iba de un valor de la variable a una cantidad y en percentil voy de una cantidad dada a un valor de variable que es la incógnita, ¿sí? Entonces, empezamos por la fórmula, ¿sí? X de K, K dijimos que es el porcentaje que nosotros estamos trabajando, en este caso es el 10%, ¿sí? K de 10, perdón, X de 10 es igual al límite inferior, bla, bla, bla. Entonces, X de 10 es igual a esta fórmula. Al igual que rango percentilar, yo primero tengo que ubicar uno de los datos para después ver con qué intervalo voy a trabajar. Ese dato que me tengo que ubicar primero es el OAP, el orden absoluto percentilar, ¿sí? Que dijimos que es K por N dividido 100, ¿sí? Entonces, sería OAP, K, o sea 10, por N, 30, dividido 100. Y nos va a dar, nos tendría que dar 3. Entonces, dijimos lo primero que ubico en la fórmula va a ser el OAP y lo pongo por acá,
Bien, entonces, ahora sí, busco. ¿Cómo busco el intervalo con el que voy a trabajar? Bien, me voy a fijar en la columna de frecuencias acumuladas, donde hay como mínimo 3 empleados, ¿sí? Yo quiero ver el intervalo que como mínimo tenga 3 empleados acumulados, ¿sí? En este caso vemos que el primer intervalo acumula hasta 5, ¿sí? Tengo como mínimo 3 y me pasé, pero bueno, tengo como mínimo esos 3 que estaba buscando. Si el OAP me hubiera dado, por ejemplo, 15, yo tengo que buscar el intervalo que como mínimo tenga 15 empleados. Acá tengo 5, ¿sí? No tengo 15. Me quedo corta, así que sigo con el que sigue. Valga la redundancia. Este intervalo tiene hasta 12 empleados acumulados. Y yo necesito como mínimo 15. Así que sigo con el otro. Este intervalo tiene 20 empleados acumulados. Acá tengo los 15 que estaba buscando como mínimo. Entonces trabajaría con este intervalo, ¿sí? Acá dio la casualidad que es una cantidad muy chiquita y justo nos cayó en el primer intervalo, ¿sí? Pero lo quiero explicar porque les puede pasar y no van a saber dónde buscar el intervalo. Entonces, busco el intervalo que tenga acumulados 3 empleados, ¿sí? El primero. Entonces, frecuencia acumulada anterior, no tengo, no hay una frecuencia acumulada anterior, así que voy a poner 0, ¿sí? Por amplitud, la amplitud habíamos visto que era 5, la amplitud nunca va a cambiar, ¿sí? Todos los intervalos son iguales, tienen la misma diferencia entre un límite y el otro. Frecuencia absoluta simple, 5. Y límite inferior de este intervalo, 10. Y esto nos va a dar 13. Entonces, ¿cuál es el salario máximo del 10% de los empleados que menos ganan? 13.000, ¿sí? Esto lo estamos haciendo en miles de pesos. 13.000 pesos es el salario máximo del 10% de mis empleados que menos ganan. Entonces, si mi jefe me pregunta a quiénes les tengo que dar el aumento, si quiero darle solo al 10% que menos gana, yo le voy a decir que le tiene que dar el aumento a todos los empleados que ganen como máximo 13.000 pesos. O que gane 13.000 pesos o menos, ¿sí? Bueno, esas serían las medidas de concentración. Y ahora les voy a dejar cómo resolver los incisos de medidas de concentración del ejercicio 8, que es el que estuvimos trabajando con Nico. Les recuerdo que en la descripción les dejo mi mail siempre por cualquier duda que les pueda llegar a surgir. Espero que hayan entendido y vamos a meterle al ejercicio 8.